tema de hoy es el que ustedes ven aquí en esta pantalla. El Espíritu Santo y la obra de la convicción de los pecados. Y la obra específica a ser hecha por el Espíritu Santo, el Señor la declaró el último día reunido con sus apóstoles, cuando Él instituyó la cena. En Juan 16 les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Recordemos que cuando habla aquí del Consolador, el Señor está hablando del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Yo lo enviaré. Si yo me voy, yo se los voy a enviar. Y continúa. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que estamos leyendo nosotros aquí en este verso 8 y que lo vamos a desarrollar dentro de un momento, tiene que ver específicamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiso decir el Señor de pecado, de justicia y de juicio? Vamos a dejar que la misma Escritura nos lo explique. En el verso 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Como leemos en el verso 9, 10 y 11, la función del Espíritu envuelve a las personas que habían rechazado al Mesías mientras Él estuvo aquí en la tierra. Pero aún así, la lección involucra a todos nosotros a través de todas las épocas y cubre todos los pecados de la humanidad. El Espíritu convencería al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a mirar cada uno de ellos. Empecemos con la primera. Convencerá al mundo de pecado. Es la tarea del Espíritu convencer al mundo de que son culpables de pecado. Pero particularmente, ¿de qué pecado? De pecado, dice en el verso 9, por cuanto no creen en mí. Prestemos atención, hermanos. De pecado, por cuanto no creen en mí. Hace un momento les estaba diciendo que esta obra del Espíritu Santo tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Este convencimiento, esta obra que Él iba a hacer de convencer al mundo, tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a compartirles a ustedes varios comentarios de distintos autores, de los cuales ustedes me han escuchado citar en otras lecciones. En particular, el señor Barclay, en su comentario, dice: el Espíritu Santo demostrará que el mundo es culpable de pecado. Cuando los judíos crucificaron a Jesús, creían no que estaban pecando, sino que estaban sirviendo a Dios. Pero cuando se predicó después la crucifixión de Jesús, aquello les atravesó el corazón. Repentinamente tuvieron la convicción de que habían cometido el crimen más horrible de toda la historia de la humanidad
y de que aquello había sido la consecuencia de su pecado. ¿Qué es lo que nos produce el sentimiento de pecado y nos hace reconocerlo? ¿Qué es lo que nos humilla hasta el polvo ante la cruz? Una vez estaba contando un misionero la historia de Cristo en una aldea de la India, valiéndose de una serie de diapositivas que proyectaba en una pared enjalbegada. Cuando puso la escena de la cruz, un hindú, pasó al frente como si no pudiera contenerse y gritó: «Baja de la cruz, Jesús. Soy yo el que tiene que estar colgado ahí y no tú». Porque la historia de uno que fue crucificado ¿por qué la historia de uno que fue crucificado como un criminal en Palestina hace 20 siglos sigue rasgándole el corazón a la gente todavía ahora? Es la acción del Espíritu Santo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo, como lo dijo el Señor, era convencer al mundo del pecado que habían cometido. Y cuando habla del mundo en este contexto, se está refiriendo específicamente al pueblo judío. ¿En qué consistía el pecado? Ahí lo dice: por cuanto no creen en mí. Pecado, aquí, como aclara Jesús, es la incredulidad en él, no en cualquier otro pecado. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Si ellos hubieran creído en Cristo, no lo habrían crucificado. Pero el pecado que cometieron fue porque no creyeron en él, creyeron que era un impostor, creyeron que él era un engañador, que no era el Mesías prometido. Pero Jesús les dice: muy bien. Recuerden que en Juan 8:44 el Señor había dicho: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero el Espíritu Santo dijo, el Señor dijo que dentro de la obra que iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera, era convencer al mundo del pecado que habían cometido. Porque ellos no creían que habían cometido un pecado cuando sacrificaron a nuestro Señor. Creyeron que estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Cuando vino, convenció al mundo judío de que él era quien realmente había dicho que era. Los convenció. Los convenció a ellos de el gran y terrible pecado que habían cometido. En la Biblia de la latinoamericana, quiero que leamos este versículo. El versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, para que nos demos cuenta que no está hablando de cualquier pecado. No está hablando del pecado de mentir, del pecado de robar, del pecado de la murmuración. No está hablando de esos pecados. El pecado específico aquí es no haber creído en el Señor. Can abierta el versículo de esta forma. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Ese era el pecado. No haber. Ahora, lo otro que haría el Espíritu Santo cuando viniera: convencer al mundo de justicia. Eso de justicia, convencer al mundo de justicia, también tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Cuando se usó con referencia a Cristo, era haciendo alusión a su pureza moral, sin pecado. Y este aspecto preparó a Jesús para ser el perfecto sacrificio necesario para la expiación de nuestras transgresiones. De justicia, dice el verso 10,
Convencerá al mundo de justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia? Lo dice en el verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Una vez más nos damos cuenta, hermanos, que este acto o esta obra que iba a realizar el Espíritu Santo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. De pecado, por lo que no creyeron en Él. Ahora, los va a convencer de justicia. Y dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Una vez más, vemos entonces nosotros que en esta obra tiene que ver con el Señor Jesús. Permítame compartirles este comentario del señor Barclay, donde dice, el Espíritu Santo convencerá a la humanidad de la justicia. Queda claro lo que quiere decir cuando vemos que es de la justicia de Cristo de la que se convencerá el mundo. Jesús fue crucificado como un criminal. Le juzgaron, le encontraron culpable. Los judíos le consideraron un malvado hereje o blasfemo, y los romanos un elemento peligroso para la seguridad del Estado. Le condenaron a la peor muerte que se reservaba para los peores criminales, marcándole como enemigo de la humanidad y de Dios. ¿Cómo se cambió aquel dictamen? ¿Qué hizo ver en la figura de aquel crucificado al Hijo de Dios, como le pasó al centurión al pie de la cruz? Y a Saulo en la carretera de Damasco. Es alucinante el que haya tantas personas que ponen su confianza para toda eternidad en un criminal judío que murió crucificado. Es la acción del Espíritu Santo. Es Él el que convence a las personas de la justicia absoluta, perfecta de Cristo, respaldada por el hecho de que resucitó y volvió a la gloria de su Padre. Señor William Hendrickson, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, dice de este punto en particular, de que el Espíritu Santo, cuando viniera, convencería al mundo de justicia. Dice, la expresión convencerá al mundo de justicia debe explicarse a la luz de lo que sigue de inmediato. Porque voy al Padre y no me veréis más. El mundo, representado por los judíos, iba a crucificar a Jesús. Iba a decir, debe morir. Por ello, en el nombre de la justicia iba a darle muerte. Proclamaba en voz alta que él era injusto. Lo trataba como malhechor. Pero la verdad era precisamente lo contrario. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. Lo acogió en casa por el camino de la cruz que condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar sus actividades diarias como cuando andaba con ellos. Iba a morir. Iba a recibir su recompensa. Por medio de la resurrección, el Padre pondría el sello de su aprobación en su vida y obra. Él, el mismo a quien el mundo había llamado malhechor, por medio de una ida victoriosa al Padre, sería señalado como el justo. Los textos que ustedes ven ahí, que están citados en este párrafo, hablan de Jesucristo el justo. Una de las cosas que predicó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 al pueblo judío, a ese mundo que dijo ahí el texto de Juan 16:8, que el Espíritu Santo convencería, él dice en Hechos 3:14, matasteis al justo. Así pues, el mundo sería convencido de justicia.
Y esta convicción resultaría en la condenación del mundo. Es decir, en la condenación de Satanás y de todos los que se negaron a arrepentirse. Convencer de justicia. Y como dice ahí, por cuanto voy al Padre, tiene que ver con su ascensión al cielo y el Padre haberlo recibido, porque él no era ningún pecador, ningún transgresor, ningún farsante. Y con su ascensión al cielo, Dios demostró que él era el justo. La expresión convencerá al mundo de justicia. Convencerá al mundo que él, ese que murió en la cruz, era el justo. ¿Y cómo se demostraría? Cuando él ascendiera al Padre y se sentara a la diestra de él. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre. Justicia es la que Dios obró en Cristo al hacerle ascender al cielo y sentarle a su diestra, llevándolo fuera del mundo incrédulo hasta cuando él vuelva por segunda vez. Y cuando dice, no me veréis más, indica la permanencia de su estancia con Dios. En otras palabras, él no va al Padre para volver a la tierra nuevamente, a poner un pie sobre este planeta. Él cuando retorne, no viene para quedarse, para volver al mundo en el cual estuvo por vez primera durante 33 años. Indica su permanencia, la permanencia de su estancia con Dios. La tercera parte de la obra del Espíritu Santo es convencer de juicio. El mundo, en lugar de juzgar, debe saber que va a ser juzgado. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús, cuando vino la primera vez, fue victorioso sobre Satanás. Y el mundo debe ver que ha de someterse a su juicio. Dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. En el comentario del señor Barclay dice, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. En la cruz es el mal el que ha quedado condenado y derrotado. ¿Qué nos hace estar seguros de que nos espera un juicio? Es la obra del Espíritu Santo. Es Él quien nos da la inquebrantable convicción de que hemos de comparecer todos ante el tribunal de Dios. Añadiendo a este comentario, el señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Al incluir a los judíos a condenar a muerte a Cristo, el diablo, el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, se juzgó y se condenó a sí mismo como mentiroso y homicida. Es decir, como el gran engañador y el gran destructor, con el nombre que Apocalipsis 9:11 le aplica. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue desposeído de sus mal adquiridos derechos legales sobre sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Ahora, solo el que así lo desea voluntariamente queda sometido al imperio de Satanás, que es el reino del pecado y de la muerte. En cada alma que pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios, Jesucristo obtiene una nueva victoria contra Satanás. Con ese juicio y condenación del príncipe de este mundo, se muestra que Cristo es más fuerte que el diablo.
el juicio del mundo y de su príncipe mostrará que la venida de Cristo a este mundo tuvo por objeto poner en orden lo que el diablo había desordenado, para por medio de la muerte anular el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y todo marchará completamente bien cuando haya sido totalmente quebrantado el poder de quien tantos males atrajo sobre el mundo. Y si de forma tan rotunda es vencido Satanás por Jesús, podemos estar seguros de que ningún otro poder podrá oponerse al poder del Señor. Otro comentarista, del cual habíamos leído ahora, señor William Hendrickson, añade, ya hemos leído el comentario del señor Barclay, acabamos de leer el comentario del señor Matthew Henry, y ahora el señor Hendrickson nos dice, el príncipe de este mundo ya estaba condenado. Al condenar a Cristo, el acogido por el Padre se condenó a sí mismo. En el último día, esta sentencia se manifestaría a todo el universo cuando el diablo que los engañaba es lanzado en el lago de fuego y azufre. En consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta condenado. Por eso dice que el Espíritu Santo, cuando viniera, convencería al mundo de juicio, la sentencia pronunciada sobre Satanás, en espera de ser ejecutada a su tiempo. Y ello va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Vemos entonces aquí, hermanos, que la obra específica a ser hecha por el Espíritu Santo, todo ello tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Convencerlos de pecado, convencerlos de justicia y convencerlos de juicio. Ese fue el propósito de convencer al mundo. Básicamente, todo ello, estas tres acciones que realizaría el Espíritu Santo, era para que la humanidad, el mundo, viniera a Dios, volviera a Dios, se convirtieran a Él. Algo que nos enseña el Espíritu Santo es que la conversión involucra tres cambios básicos e importantes. Primero, un cambio de corazón. Y ese cambio es efectuado por la fe. Segundo, un cambio de vida, el cual se realiza o se logra a través del arrepentimiento. Y tercero, un cambio de estado. Desde afuera hasta dentro del reino de Cristo. Un cambio efectuado por el bautismo. Cambio de corazón, cambio de vida, cambio de estado. Señor Hendrickson dice en su comentario, resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado de no creer en Cristo. Con respecto a la justicia de Cristo, que al ir al Padre queda totalmente vindicado. Y con respecto al juicio de Dios pronunciado sobre el príncipe del mundo. ¿Cómo es hecha esa obra? ¿Cómo es que el Espíritu Santo iba a realizar esa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El pasaje nos declara que el Espíritu Santo convencería al mundo, pero no nos dice cómo lo haría. Pero algo que uno sabe después de leer el Nuevo Testamento, que Él no lo va a hacer independientemente de algún medio
porque ninguno de los casos de conversión que nosotros tenemos en las Escrituras muestran una aparente operación directa del Espíritu Santo aparte de la predicación del Evangelio. Los hombres son convencidos por la predicación del Evangelio. Dice el señor Hendrickson, nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. ¿Cuál profecía? La de que cuando viniera el Espíritu Santo, de que cuando viniera el Consolador, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vuelvo y leo el párrafo. Nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. El sermón de Pedro, el día de Pentecostés, trata exactamente de estos tres temas. A, pecado. El pecado de rechazar a Cristo. Vosotros, en esa ocasión predicó Pedro, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. En ese día, el Espíritu Santo a través de Pedro a su audiencia la convenció del pecado de no haber creído en Cristo, de haberlo rechazado. B. En el día de Pentecostés, en el sermón de Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro los convenció de justicia, la justicia de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y los convenció de juicio, el juicio de los hostiles a Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sed salvos de esta perversa generación. Eso fue lo que Pedro anunció en su sermón el día de Pentecostés. Eso fue lo que el Espíritu Santo le enseñó y le instruyó a predicar en esa ocasión. ¿Y cuál fue el resultado? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así fue como fue hecha esa obra. Así fue como el Espíritu Santo convenció en el día de Pentecostés al mundo, empezando por el pueblo judío, de pecado, de justicia y de juicio. Y lo sigue haciendo. Sigue obrando de la misma manera. Sigue convenciendo al mundo de hoy, 21 siglos después, de lo mismo, de pecado, de justicia y de juicio. Miremos estos ejemplos, hermanos, de cómo el Espíritu Santo efectúa su convicción al mundo de estas tres cosas. Acabamos de ver el caso en el día de Pentecostés. Los samaritanos, Hechos capítulo 8, a través de Felipe. El eunuco etíope, también a través de Felipe. Saulo de Tarso, cuando él salió a perseguir cristianos, el Señor se le apareció y lo envió a que entrara a la ciudad y le envió a un siervo de él, a Ananías, a que le dijera qué era lo necesario que tenía que hacer para ser salvo. Cornelio. Cornelio fue convencido de pecado, de justicia y de juicio, y el instrumento utilizado por el Espíritu Santo fue el apóstol Pedro. Lidia, en Hechos 16. El Espíritu Santo la convenció de pecado, de justicia y de juicio, y su instrumento fue el apóstol Pablo. El carcelero de Filipos en Hechos 16 también fue el instrumento utilizado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Los corintios en Hechos capítulo 18. ¿Cuál fue el instrumento empleado por el Espíritu Santo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio? El mismo apóstol Pablo. No vemos, hermanos, en la Escritura
que esto se haya hecho de una manera sobrenatural o mística o incomprensible o emocional. Vemos en cada uno de ellos cómo fue que el Espíritu Santo efectuó la obra que el Señor dijo que haría cuando viniera. Hoy, al igual que hace 2000 años, el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo. Sigue convenciendo al mundo de pecado. A aquellos que no creen en Cristo, en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el Redentor del mundo, el Espíritu Santo viene y presenta sus pruebas para convencer al mundo de ese pecado. Si alguien no cree en Cristo, como él mismo lo dijo en Juan, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquel que no cree en Cristo está desobedeciendo a Dios. Por eso habla convencerlos de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Cristo. Convencerlos de justicia, de que aquel que fue crucificado como un malhechor, como el peor de los criminales, Dios lo reconoció como el justo. Y convencerlos de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Hay un juicio que espera, hay un juicio que es real, hay un juicio que está esperando la humanidad. Dios aún no lo ha mostrado, porque sigue esperando, sigue teniendo paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Esa es su obra. Y todo lo hace a través de su espada, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, quiero recordarles que si usted desea tener acceso a este material que hemos venido presentando en esta plataforma de las 5 de la tarde, usted puede remitirse a la página web El Ancla del Evangelio o a nuestro canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde están todos los videos de estas lecciones que hemos venido presentando.